Bienvenidos al tutorial del programa de cómputo para Propan 2.0. El programa de cómputo Propan es compatible con la versión 3.5.4 de EpiInfo, aunque no con la versión 7. Este programa permite la construcción de un cuestionario y base de datos, la entrada de datos, el análisis estandarizado de prácticas alimenticias, así como la identificación de alimentos con altos nutrientes disponibles localmente a bajo costo. Este video le enseñará las nociones básicas para manejar el programa de cómputo. Haremos un recorrido por el menú principal en cuanto a cómo actualizar la tabla de composición de alimentos, cómo crear una nueva encuesta, cómo entrar datos, cómo modificar una encuesta y cómo analizar datos y generar resultados. Como puede ver en el menú principal, Propan está compuesto de 3 diferentes instrumentos de recolección de datos para evaluar la nutrición y prácticas alimenticias de lactantes y niños pequeños. Estos son un recordatorio de dieta de 24 horas y antropometría, una encuesta de cuidadores y una encuesta de mercado. El menú también incluye herramientas para el usuario avanzado, un menú de ayuda y un enlace para las aplicaciones de EpiInfo. Una característica del programa de cómputo es una tabla de composición de alimentos que cuenta con alimentos de diferentes fuentes. Esta tabla incluye información sobre energía y nutrientes de los alimentos, además de agrupaciones de los mismos según la Organización Mundial de la Salud y el programa de cómputo OptiFood. Para ver cómo luce la tabla de composición de alimentos actual, haga clic en Herramientas avanzadas y bajo el menú de Tabla de composición de alimentos, seleccione Mostrar datos de composición de alimentos. También puede abrir la base de datos de Microsoft Access desde el archivo Propan en su disco C bajo el archivo de Database Template. Para editar alimentos ya existentes o agregar alimentos no contenidos en la tabla, busquen el menú Tabla de composición de alimentos bajo Herramientas avanzadas y haga clic en Actualizar, agregar alimentos a la tabla. A continuación se describe un ejemplo. Digamos que usted tiene una variedad local de manzanas con un contenido de nutrientes diferente al que aparece en la tabla. El registro existente para manzana puede encontrarse buscando el nombre del alimento a través de la opción Buscar en el programa de cómputo. Usted puede ir a la opción Buscar para entrar a la página de búsqueda. Haga clic en el campo que le gustaría buscar, en este caso, el nombre del alimento o el campo F3. Ingrese el nombre del alimento seguido por un asterisco y haga clic en OK o pulse la tecla de entrada. Verá todos los alimentos que empiezan con la palabra manzana. Si está buscando un alimento con el término manzana en su nombre, rodee la palabra con asteriscos. Visualice la lista de alimentos de la búsqueda y haga doble clic en el registro que está tratando de localizar. Ahora, usted puede modificar los campos de este alimento. Para guardar los cambios, haga clic en Guardar datos. Para agregar un nuevo alimento a la base de datos, haga clic en Nuevo y empiece a ingresar la información nutricional del alimento que está agregando. A la tabla existente no le faltan valores para los campos clave. Si alguna información falta en un nuevo alimento, esto puede afectar los resultados cuando se esté ejecutando un análisis. Una vez que haya terminado, haga clic en Guardar datos para guardar la nueva entrada. Puede visualizar la tabla de nuevo
para asegurarse de que quedó actualizada. Las encuestas creadas posteriormente reflejarán automáticamente las modificaciones de la tabla de composición de alimentos. Para asegurarse que los cambios quedan en las encuestas que ya han sido ingresadas en Propan, haga clic en la opción Actualizar mi lista de alimentos encuesta y escoja el archivo que desea actualizar. Esta encuesta le permitirá escoger los alimentos que agregó o modificó. Para reemplazar la tabla de composición de alimentos Propan por su propia tabla, consulte la guía del usuario del programa de cómputo para instrucciones más detalladas. Ahora que nos hemos familiarizado con la tabla de composición de alimentos, vamos a explorar cómo se puede crear una nueva encuesta. El programa asignará automáticamente un prefijo a cada nombre de base de datos, dependiendo del instrumento que se esté utilizando. La letra D de dieta será asignada al recordatorio de 24 horas y antropometría, la letra C a la encuesta de cuidadores y la letra M a la encuesta de mercado. Vamos a crear una nueva base de datos para el recordatorio de 24 horas y antropometría, la que llamaremos piloto. Bajo el menú Herramientas avanzadas, escoja el instrumento que le gustaría utilizar y seleccione Crear una nueva encuesta para la entrada de datos. Aparecerá una pequeña ventana y le pedirá que le asigne un nombre a su nueva encuesta. Haga clic en OK para guardar este archivo y aparecerá una pantalla de entrada de datos en blanco. Bajo cada ítem del menú principal, encontrará una pantalla de entrada de datos y opciones de análisis. Vamos a explorar la pantalla de entrada de datos del recordatorio de 24 horas y antropometría, donde puede ingresar y editar sus datos. Seleccione la opción Entrada de datos y escoja su base de datos del enunciado. Aquí usted puede escoger cualquiera de las bases de datos que haya creado. Escojamos nuestra base de datos piloto recién creada. Note el prefijo D antes del nombre del archivo. Las pantallas de entrada de datos tienen dos ventanas. La ventana izquierda, que suministra información y opciones para entrar datos, y la ventana derecha, donde se ingresan los datos. La esquina inferior izquierda muestra el número de registros. En este ejemplo, no se ha ingresado ningún registro. Si se ingresan datos en el formulario de la pantalla, este sería el registro número 1. En la primera página de la encuesta, ingrese los datos recogidos para cada niño. Para que Propan calcule automáticamente los puntajes Z de antropometría, usted tendrá que ingresar primero la fecha de la entrevista, la fecha de nacimiento del niño, su género, así como su altura y peso. Cuando haya terminado de ingresar la información del niño, haga clic en Alimentos servidos y consumidos para ingresar información sobre su dieta. Un mensaje de error aparecerá si no se ingresan los campos clave. Estos campos se indican como Must Enter al final de la pantalla. Usted verá que el código único del niño se traslada a la página de información sobre dieta. En esta página, usted puede ingresar la información de cada comida que el niño tuvo. Por ejemplo, digamos que un niño comió un plátano para el desayuno. El código de la hora de comer para el desayuno es 10 y el código de un plátano fresco es 70309. El nombre del alimento aparecerá automáticamente al ingresar el código del mismo. Recuerde que puede buscar los alimentos utilizando la función de búsqueda que usamos para agregar o modificar alimentos en la tabla de composición de alimentos. Para ingresar otro alimento, haga clic en Nuevo. Un mensaje de error aparecerá si no se llenan los valores obligatorios. Una vez ingresada toda la información, asegúrese de guardar su base de datos haciendo clic en el botón Guardar datos.
Para eliminar un alimento, haga clic en Marcar registro como borrado. Para volver a la pantalla de información sobre el niño, pulse el botón de retroceso o inicio. Para borrar el registro del niño, haga clic en Marcar registro como borrado. Haciendo clic en este botón, el registro previamente ingresado no se elimina permanentemente. Puede hacer clic en Desborrar para deshacer la eliminación. Aunque estas entradas eliminadas permanecerán en la base de datos, no serán incluidas en los análisis. Si desea finalizar la sesión de registro de datos, puede hacer clic en la X roja situada en la ventana superior izquierda o bajo Archivo, seleccionar Salir para dejar la pantalla de entrada de datos y volver al menú principal. Puede haber ocasiones en las que prefiera modificar preguntas sobre los instrumentos de recolección de datos para usarlos en el contexto local. En estos casos, los cambios se podrán reflejar en la pantalla del programa de entrada de datos. Utilizaremos la encuesta de cuidadores como ejemplo para modificar un instrumento de recolección de datos en el programa de cómputo. En primer lugar, genere una nueva encuesta. A continuación, en Herramientas avanzadas, seleccione su encuesta, haga clic en Modificar una encuesta y seleccione el archivo que acaba de generar. La pantalla Crear, editar vista de EpiInfo aparecerá. Aquí usted puede modificar su encuesta agregando, eliminando o editando las preguntas. Por ejemplo, si usted no desea ingresar el nombre del niño en su base de datos, busque la pregunta en la encuesta y haga clic derecho sobre esta. Se abrirá una ventana con varias opciones. Marque la casilla que dice Solo lectura. Tenga en cuenta que la opción de eliminación es permanente y tendrá que volver a ingresar la pregunta para traerla de vuelta. Por otra parte, eliminar preguntas puede cambiar patrones de salto en la encuesta que afectarán sus resultados. Después de que haya guardado el archivo, puede comprobar si en la pantalla de entrada han quedado reflejados sus cambios. Modificar una pregunta implica un proceso similar. En la pantalla Crear, editar vista, haga clic en la pregunta que desea modificar y edite el texto para que refleje su modificación. Si el campo tiene múltiples opciones de respuesta que también quisiera modificar o ampliar, haga clic en Código Descripción y lo podrá hacer. Asegúrese de añadir un guión entre el código del campo y el texto. Es importante considerar que, al igual que en la opción de eliminar, modificar preguntas también puede cambiar patrones de salto en la encuesta, lo cual puede afectar sus resultados. Estas opciones, así como ingresar o agregar nuevas preguntas, requieren de un usuario avanzado de EpiInfo familiarizado con la opción de Crear, editar vista. Los usuarios pueden consultar el contenido de EpiInfo en el menú de ayuda para obtener instrucciones más detalladas sobre estos procedimientos. Tenga en cuenta que las preguntas que se agreguen no serán parte de los análisis automáticos generados por el programa de cómputo. Por último, para crear una nueva base de datos a partir de una encuesta modificada con anterioridad, haga clic en Crear una nueva encuesta a partir de una encuesta modificada para seleccionar el archivo que desea utilizar como plantilla. Al crear el nuevo archivo, aparecerá una pantalla de entrada de datos en blanco. Una vez que todos los datos han sido ingresados en una base de datos, usted puede comenzar su análisis. Bajo el recordatorio de 24 horas y antropometría y la encuesta de mercado,
usted encontrará una opción de control de calidad de datos. Bajo el análisis de datos para las 3 encuestas, usted encontrará varios submenús que generan informes en formato HTML con estadísticas descriptivas y análisis especializados. Por ejemplo, echemos un vistazo al producto generado por la opción Control de calidad de datos bajo la opción Encuesta de mercado. Después de elegir su base de datos, aparecerá una ventana de análisis de EpiInfo y ejecutará el análisis. Este producto muestra estadísticas descriptivas, incluyendo una salida de plus o menos 4 desviaciones estándares de la media para alertarles sobre posibles valores extremos. Exploremos otro producto de análisis, energía por unidad de valor. Este análisis muestra la cantidad promedio de energía en kilocalorías por precio unitario de cada alimento obtenido de la encuesta de mercado. Todos los submenús de análisis para cada encuesta generarán informes HTML similares para la base de datos que usted seleccione. Estos informes pueden ser guardados en formato HTML o copiados y pegados en un archivo de Microsoft Word o Excel. Si hace un clic derecho en cualquier lugar de la página, tendrá varias opciones. Elija la opción Guardar como y podrá guardar la página HTML. Para copiar y pegar, resalte o seleccione todo y luego haga clic derecho para copiar y pegar en un archivo de Microsoft Word o Excel donde se puede editar. Por ejemplo, si lo desea, usted puede agregar un borde a las tablas. Esperamos que haya encontrado este video tutorial de utilidad. Para preguntas y comentarios, por favor visite nuestro sitio web www.pajo.org/propan. Aquí también encontrará la versión más reciente de la guía del usuario del programa de cómputo Propan y el catálogo de ayuda EpiInfo.